Se cuenta que un hombre sencillo llamado Carlos vivió una vida marcada por el cansancio, la fe y las privaciones. Era un hombre de manos curtidas por la tierra y el sol, y de mirada serena, aunque su corazón cargaba el peso invisible de las preocupaciones. Para él, la pobreza no era solo la ausencia de dinero, sino una herida constante en el alma, la impotencia de no poder aliviar las necesidades más simples, la angustia de no poder ofrecer más que esfuerzo en un mundo que medía el valor por las riquezas. Cada mañana, antes de que el sol asomara sobre las dunas del desierto, Carlos ya estaba de pie. El aire aún era frío y el canto de los gallos apenas rompía el silencio. Caminaba hacia los campos con pasos lentos pero firmes, llevando en sus manos las herramientas desgastadas que lo acompañaban desde hacía años. Bajo el sol abrasador, trabajaba sin descanso, arando la tierra reseca, sembrando con esperanza y regando los cultivos con el sudor que caía de su frente. Era un hombre que conocía el sabor del sacrificio, pero también el valor de la perseverancia. No soñaba con lujos ni comodidades. Su único deseo era conseguir el pan de cada día y mantener viva la dignidad de su hogar. Vivía junto a su esposa en una humilde choza de barro levantada al borde del desierto, donde las noches eran frías y los vientos silbaban como lamentos antiguos. A pesar de su pobreza, aquella casa había sido su refugio, un pequeño mundo donde reinaba el amor y la esperanza. Pero con el paso de los años, ese calor comenzó a desvanecerse lentamente. Cada tarde, Carlos regresaba del campo con los pies arrastrando el cansancio y las manos vacías de abundancia, aunque llenas de esfuerzo. Llevaba consigo apenas un poco de pan o algunas frutas marchitas, lo justo para sobrevivir un día más. Su cuerpo estaba agotado, pero su sonrisa era siempre la misma. Una máscara de fortaleza con la que intentaba ocultar a su esposa la tristeza que lo consumía por dentro. No quería que ella viera el dolor que sentía al saberse incapaz de ofrecerle más. Sin embargo, en su corazón había una pena más profunda que la pobreza. Hacía muchos años que él y su esposa esperaban un hijo, una bendición que diera sentido a su sacrificio y llenara su pequeña casa de risas y esperanza. Pero el tiempo pasaba sin respuestas, y el silencio de las noches sin hijos se hacía cada vez más pesado. A veces, mientras observaba las estrellas, Carlos se preguntaba si Dios lo había olvidado, o si aquella prueba tenía un propósito que aún no podía entender. Desesperado, recorrió aldeas cercanas buscando una solución. Consultó a curanderos, sabios y ancianos que decían conocer los secretos de la fertilidad. Todos coincidían en lo mismo. Tu esposa necesita un tratamiento especial, hecho con hierbas raras que crecen lejos de aquí, pero su precio es muy alto. Esas palabras se clavaron en su corazón como espinas. ¿Cómo podría pagar por algo así un hombre que apenas lograba conseguir su comida diaria? Esa noche, mientras observaba a su esposa dormir, con el rostro cansado por los años de espera, Carlos sintió una mezcla de impotencia y dolor. La vida lo estaba probando en todos los frentes. Pobreza en el bolsillo, privación en el corazón y una fe que comenzaba a tambalearse. Lo que más le dolía no era la miseria, sino ver cómo el brillo de esperanza en los ojos de su esposa se iba apagando lentamente. Al principio, ella lo consolaba, diciéndole que todo llegaría a su debido tiempo. Pero con los días, la paciencia comenzó a quebrarse. Ya no veía en él al hombre noble que luchaba contra el destino, sino al culpable de una vida estancada. Su esposa comenzó a mirar las casas de los ricos con miradas llenas de anhelo, comparando su situación con la de las mujeres que vivían en comodidad y abundancia. Ya no podía soportar la pobreza ni la impotencia, y sus palabras duras empezaron a llenar el ambiente de la pequeña choza. Carlos sentía que su hogar, aquel pequeño refugio de amor, comenzaba a derrumbarse, y aún así, cada amanecer lo encontraba nuevamente de pie, dispuesto a luchar otro día, porque en el fondo de su alma,
Carlos creía que algún día la vida recompensaría al corazón que había aprendido a resistir sin rendirse. Una tarde cualquiera, la esposa de Carlos regresó del mercado con un aire distinto, como si algo en su interior hubiera cambiado. Caminó hasta él, se sentó frente al fuego y, sin mirarlo directamente, murmuró: «Hoy conocí a un comerciante importante, un hombre respetado, con tierras y caravanas. Hablamos un poco». Carlos no imaginó que esas palabras serían el comienzo del derrumbe de su mundo. Aquel comerciante del que ella hablaba era conocido por su fortuna y su poder. Se decía que buscaba una segunda esposa, pues la que tenía no le había dado hijos. Desde ese día, la actitud de su mujer comenzó a transformarse lentamente. Ya no era la misma. Sus palabras, antes suaves, se convirtieron en reproches. Sus miradas, antes tiernas, se llenaron de desdén. Cada día parecía más distante, más impaciente, como si algo dentro de ella se hubiese quebrado. «¿Hasta cuándo seguiremos así, Carlos?», le decía. «¿Hasta cuándo esta miseria? Tú no has hecho nada por cambiarlo». Cada frase caía sobre él como una piedra. Carlos, que había soportado el calor del trabajo, la dureza del campo y el peso de la pobreza, nunca había sentido un dolor tan agudo como el de esas palabras. Ella era su única esperanza, el refugio que le daba sentido a sus días, pero ahora la sentía tan lejos como las estrellas. El tiempo se volvió un enemigo silencioso. Las discusiones se hicieron frecuentes. Ella ya no hablaba de sueños compartidos, sino de oportunidades perdidas. Y Carlos, aunque callaba, sentía que algo se apagaba dentro de él. Hasta que una noche, el destino decidió ponerle fin a todo. Carlos regresó del campo con los pies entumecidos y el cuerpo cubierto de polvo. En sus manos llevaba un poco de pan endurecido, lo suficiente para una cena humilde. Pero al llegar a su choza, la vio esperándolo en la puerta, inmóvil, con los ojos fríos como el aire de la noche. «Carlos», dijo ella sin titubear, «esto se acabó. Quiero el divorcio». El tiempo pareció detenerse. Él la observó sin entender, con el alma suspendida entre la incredulidad y el dolor. Intentó hablar, pero su voz se quebró antes de salir. «No digas eso, mujer», susurró. Ella respondió con frialdad: «No quiero nada de ti, ni dinero, ni casa, ni promesas. Tú no me ofreces nada, ni siquiera hemos podido tener un hijo. Solo quiero irme». Carlos respondió: «Pero mi amor, estoy trabajando duro, tengamos paciencia. Sé que Dios nos dará una bendición». «No, Carlos, ya no más». Carlos sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Recordó las veces que había trabajado hasta el anochecer, solo para verla sonreír. Recordó las noches en que ambos habían soñado con tener un hijo. Recordó cada sacrificio, cada lágrima, cada oración. Pero comprendió que ya nada podía salvar lo que una vez tuvieron. Se mantuvo en silencio unos segundos, mirando el fuego moribundo, y finalmente pronunció la palabra que cortó su corazón en dos. La dejó libre. Ella no miró atrás. Caminó hacia el camino que llevaba al mercado, hacia la casa de aquel rico que le había prometido una vida cómoda. Carlos sintió que el silencio del desierto lo envolvía por completo. La pobreza ya no era su mayor carga. Ahora cargaba con algo mucho más pesado: la soledad. Carlos permaneció solo en su humilde choza de barro. Se sentó frente a la puerta, observando cómo el sol desaparecía tras las dunas y la noche caía con un silencio tan profundo que parecía pesar sobre su pecho. No lloraba solo por su partida, sino por todo lo que se había marchado con ella: la fe en los sueños compartidos, la calidez del hogar, la ilusión de un mañana mejor. Sintió que el mundo se había vuelto pequeño, asfixiante, a pesar de su inmensidad sin límites. El viento del desierto soplaba, arrastrando arena y recuerdos, mientras su corazón latía con un vacío que no encontraba consuelo. Ya no había perdido solo a una mujer, había perdido una parte de sí mismo.
y en medio de aquel silencio que lo envolvía todo, su mente repetía preguntas que dolían como espinas. ¿Será que la lealtad siempre termina en pérdida? ¿Y puede llamarse amor verdadero aquel que se desvanece ante la prueba? El viento no respondió solo con tristeza, como si comprendiera el peso de un hombre que había amado con todo y se había quedado sin nada. Los días transcurrieron lentos y pesados para Carlos. Vivía envuelto en un silencio denso, solo interrumpido por el susurro del viento golpeando las paredes agrietadas de su vieja choza de barro. Su cuerpo trabajaba, sí, pero su alma vagaba perdida, buscando sentido en una vida que la pobreza había vaciado de todo, incluso del calor humano. A veces se sentaba al borde del sembrado, mirando el horizonte con la mirada fija, y murmuraba para sí: ¿merece la bondad ser pagada con ingratitud? No la odiaba, ni siquiera después de su traición. En su corazón solo había compasión, lástima tal vez, por una mujer que no supo ver la belleza que hay en la paciencia, ni entender que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la paz de un corazón agradecido. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes, y la media luna apenas asomaba entre ellas. El frío cortaba la piel y el silencio pesaba como una piedra. Carlos se sentó frente a una pequeña fogata y acercó sus manos delgadas al fuego tembloroso. Miró las llamas danzantes y murmuró en voz baja: «Oh Dios, si este es mi final, concédeme al menos una chispa que disipe esta oscuridad. No te pido riquezas, solo calma, solo paz». A la mañana siguiente, Carlos salió temprano al campo, como solía hacerlo. El cielo, despejado y sereno, tenía una claridad poco común, y el sol brillaba con una calma que parecía anunciarle un día distinto. Trabajó sin descanso hasta que el cansancio le dobló la espalda, y entonces se sentó sobre una roca cercana a su choza, contemplando el vasto desierto que se extendía frente a él. No sabía que aquel instante marcaría un giro en su destino. Mientras sus pensamientos vagaban entre la soledad y el silencio, distinguió a lo lejos algo moviéndose sobre la arena. Entrecerró los ojos, tratando de entender qué era, hasta que la figura se hizo más clara. Un perro famélico, tan delgado que se le marcaban los huesos bajo la piel. Avanzaba con dificultad, tambaleante, al borde del colapso. Sus ojos hundidos reflejaban un cansancio profundo, y su cuerpo temblaba de hambre y sed. Carlos dudó un momento. Miró el pequeño trozo de pan seco que llevaba consigo, lo único que tenía para alimentarse aquel día, y suspiró. Luego, con voz suave y compasiva, murmuró: «Hasta este pobre animal tiene hambre, igual que yo, pero es más débil, y todavía tengo algo que darle». Partió el pan en dos y le ofreció la mitad al perro, diciendo con ternura: «Come, amigo, por amor a Dios». El perro se acercó con cautela, moviendo la cola débilmente, y comenzó a devorar el pan con desesperación, como si no hubiera probado bocado en días. Carlos lo observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz extraña llenarle el pecho. Aquel simple acto de compasión le devolvía algo que creía perdido: su humanidad. Cuando el animal terminó de comer, Carlos le ofreció un poco de agua de su pequeña cantimplora, aunque apenas quedaban unas gotas. El perro bebió con avidez y luego levantó la mirada hacia él. En sus ojos había un brillo profundo, una gratitud silenciosa. Después se sentó un momento junto a Carlos y de pronto comenzó a ladrar suavemente, una y otra vez, como si intentara decirle algo. Carlos lo miró intrigado. No era un ladrido de miedo ni de advertencia, parecía más bien un llamado. El perro caminó unos pasos hacia el desierto, volviendo la cabeza de tanto en tanto, como invitándolo a seguirlo. Carlos vaciló un instante, pero sintió dentro de sí una voz, una sensación inexplicable que lo impulsaba a levantarse. Tal vez era el deseo de romper su soledad, o tal vez una señal de Dios.
se incorporó con esfuerzo y comenzó a seguir al animal, avanzando lentamente entre la arena tibia. Caminaron largo rato hasta llegar a un grupo de antiguas rocas cubiertas de inscripciones extrañas. Allí el perro se detuvo y comenzó a escarbar con insistencia al pie de una gran piedra. Carlos lo observó sorprendido y con voz baja, como hablando con un amigo, murmuró: «¿Qué buscas ahí, compañero? ¿Te he seguido en vano?». El perro no se detuvo. Cavaba con una determinación que parecía guiada por algo más que el instinto. Carlos lo comprendió sin palabras. Tomó su bastón y empezó a ayudarlo, golpeando la tierra endurecida, ignorando el cansancio y la sed. La arena era pesada, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Mientras apartaba la tierra con esfuerzo, algo brilló débilmente bajo la arena. Carlos se inclinó, intrigado, y descubrió una pieza metálica de tono cobrizo que reflejaba la luz del sol poniente. Con manos temblorosas, siguió desenterrando hasta sacar un pequeño cofre de cobre cubierto de polvo y tiempo. Se quedó un momento inmóvil, jadeando, contemplándolo con incredulidad. Luego murmuró en voz baja: Esto es un sustento de Dios. Intentó abrirlo, pero la cerradura estaba firme. Golpeó varias veces con una piedra afilada hasta que finalmente cedió con un chasquido. Abrió la tapa con cautela, esperando encontrar monedas de oro, joyas o algo de valor material. Sin embargo, lo que halló dentro superó cualquier expectativa. En el interior solo había un trozo de pergamino antiguo, amarillento, doblado con esmero. Lo tomó con cuidado y lo desplegó lentamente. En él había extraños dibujos, símbolos y líneas que se cruzaban formando un diseño misterioso. Lo observó atentamente sin comprender del todo lo que tenía frente a sí, hasta que una intuición profunda le hizo comprender que aquello no era un simple papel. Parecía un mapa, un sendero hacia algo desconocido. Carlos levantó la mirada y vio al perro sentado junto a él, tranquilo. Le acarició la cabeza con ternura y dijo con voz cargada de asombro y gratitud: «Eres un mensajero del cielo, una señal que vino a recordarme que la esperanza aún vive». En ese instante, Carlos sintió que algo se encendía dentro de él. Ya no era el hombre derrotado y vacío que había sido, sino alguien con un propósito, un secreto y una razón para seguir adelante. Tal vez Dios aún no le había concedido riquezas, pero sí le había otorgado algo infinitamente más valioso: una nueva esperanza. Luego el mapa y el perro lo llevaron frente a una roca. Se detuvo frente a la enorme roca que marcaba el final de su búsqueda. El perro ladró como si dijera que estaba a punto de descubrir algo que le cambiaría la vida, con el corazón latiendo entre el miedo y la expectación. Luego levantó la vista al cielo y murmuró con voz baja, llena de fe: «Oh Señor, si este es el camino que has trazado para mí, dame la fuerza para seguirlo hasta el final». Entonces, con palo fino hizo palanca en el borde de la roca y empujó con toda la fuerza que le quedaba. La piedra crujió con un sonido profundo. Lentamente, la roca comenzó a moverse, cediendo ante la determinación de un hombre que ya no temía perder nada. Cuando por fin se apartó, reveló un pasadizo estrecho y oscuro, del que brotaba un aroma a tierra antigua. En ese momento Carlos volteó para acariciar al perro, pero ya no estaba. El animal había cumplido su misión. Carlos titubeó un instante. Luego encendió su lámpara de aceite y dio el primer paso. Cada pisada resonaba 2 veces, una en las paredes húmedas de la cueva y otra en lo profundo de su alma. Con cada metro que avanzaba, comprendía que se acercaba no solo a un tesoro, sino a la razón misma por la que la vida lo había probado tanto. Después de una corta distancia, se encontró ante una pequeña habitación tallada en la roca, con una puerta inclinada y sellada por una piedra ligera. La empujó con cuidado y ésta se abrió lentamente. Lo que vio en el interior le arrebató el aliento. La estancia brillaba con un resplandor dorado y tenue, proveniente de cajas apiladas a lo largo de las paredes. Abrió una de ellas
y dentro encontró joyas que relucían con colores que jamás había visto, junto a piezas de oro finamente labradas, obra de manos antiguas. Había también bolsas repletas de monedas y espadas adornadas con piedras preciosas, cada una contando silenciosamente historias de reyes olvidados. Carlos se quedó inmóvil, atónito. Sus ojos no alcanzaban a abarcar tanta maravilla, y sus manos temblaban como si temieran romper aquel sueño. Lentamente, se sentó en el suelo y agachó la cabeza. No sentía codicia, sino una gratitud profunda que lo llenaba por completo. Con voz quebrada murmuró: «No habría llegado hasta aquí de no ser por la misericordia que sembré con mis propias manos. El verdadero tesoro no es este oro, sino el corazón que no olvidó la bondad, incluso en la miseria». Carlos tomó de aquel tesoro solo lo necesario para comenzar una nueva vida y dejó el resto en su lugar, como si comprendiera que ese secreto no le pertenecía únicamente a él. Salió de la cueva, caminó con paso firme hacia su aldea. Carlos había cambiado. Ya no era el hombre pobre que huía de su pasado, sino alguien que comprendía que la verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, sino por lo que se lleva en el alma. Alzó la mirada al cielo y, con voz quebrada por la emoción, dijo: «Alabado sea Dios, que nunca deja sin recompensa al que obra con bondad». Con el paso de los días, la vida de Carlos comenzó a transformarse. Tras descubrir el tesoro y ver cómo Dios lo sacaba de la pobreza hacia la abundancia, no olvidó las noches de hambre, ni los días que le enseñaron el valor de la paciencia y la misericordia. Lo primero que hizo fue reparar su humilde choza de barro, convirtiéndola en una casa espaciosa y serena, digna de un hombre que había probado el cansancio y la fe. Pero, aún entre la abundancia, conservó la sencillez. No buscaba lujos ni apariencias, solo una vida en paz, impregnada de gratitud y satisfacción. La gente pronto llegó a conocer a Carlos como un hombre generoso, compasivo con los pobres, y siempre dispuesto a tender la mano al necesitado. Nunca olvidó aquel trozo de pan que una vez compartió por amor a Dios, sin esperar nada a cambio. Con el paso del tiempo, Carlos halló aquello que realmente le faltaba al corazón. Conoció a una mujer de alma noble y mirada serena, que no se fijó en su riqueza ni en su aspecto, sino en la sinceridad y la fe que habitaban en su interior. La amó profundamente, porque ella supo ver en su humildad verdadera hombría y en su misericordia una fuerza que pocos entendían. Carlos agradeció a Dios por haberle concedido a alguien que comprendía el valor de la lealtad. Los años pasaron y fue bendecido con una hija, un rayo de luz que iluminó su vida. Cuando la sostuvo por primera vez entre sus brazos, sintió que todo el sentido del mundo se resumía en ese instante. La llamó Sara, porque representaba el sentimiento más puro y profundo que había conocido. Y cada vez que la veía sonreír, comprendía que el verdadero tesoro no estaba bajo la tierra, sino en el amor que había florecido en su hogar. Al mismo tiempo, la vida de su primera esposa tomó un rumbo completamente distinto. Después de dejar a Carlos en su pobreza, creyó que la riqueza le daría la seguridad que anhelaba. Se había casado con el hombre rico que conoció en el mercado, convencida de que la convertiría en una reina rodeada de lujos. Pero con el paso de los días, comenzó a sentirse vacía. Aquel hombre solo se interesaba por su belleza exterior, y su única preocupación era tener un hijo que llevara su nombre. Sin embargo, ella no logró concebir. Con el tiempo, sus sentimientos hacia ella se enfriaron, hasta que un día la miró con indiferencia y la repudió, como si nunca hubiera significado nada. Salió de aquella casa sin dinero, sin familia y sin rumbo. Entonces comprendió que la avaricia que la alejó de Carlos solo le había dejado soledad y arrepentimiento. Se sentó en un rincón abandonado, con lágrimas que no cesaban, recordando su rostro cuando le sonreía a pesar de la pobreza, y aquella noche, en que lo dejó teniendo frente a sí a un hombre que solo le ofrecía amor sincero. El peso del arrepentimiento comenzó a consumirse en su pecho, y una sola idea la dominó:
volver. Tal vez, pensó. Si lo encontraba, aún podría pedirle perdón, tal vez recuperar su amor, aquel que perdió por orgullo. Así emprendió el camino de regreso a buscar a Carlos nuevamente. Al llegar, se detuvo frente a la casa que antes fue una humilde choza. Ahora era amplia, luminosa y serena. Vio a Carlos trabajando en el jardín, con el rostro tranquilo y una sonrisa que reflejaba paz. A su lado, una mujer de mirada bondadosa jugaba con una niña pequeña, cuya risa llenaba el aire. Su corazón se quebró. Había regresado, pero ya no había un lugar para ella. Aún así, se acercó lentamente, con la voz temblorosa y los ojos nublados por las lágrimas. «Carlos», dijo apenas, «perdóname». Carlos la miró en silencio. No había ira en sus ojos, solo una profunda compasión. Dio un paso hacia ella y respondió con voz serena: «Te perdono, porque el rencor no da fruto. Pero los caminos que elegimos tienen su destino y el mío ya no está contigo». Ella bajó la cabeza, comprendiendo que el perdón no siempre significa un regreso, y que a veces la mayor lección de la vida llega cuando todo lo perdido ya no puede recuperarse. Mientras se alejaba, Carlos levantó la mirada al cielo, agradeciendo a Dios por haber sanado su corazón sin endurecerlo. Mientras tanto, Carlos continuó con su nueva vida en paz, junto a su esposa virtuosa y su hija Sara. Cada mañana la comenzaba agradeciendo a Dios, y cada noche la terminaba pidiendo protección para su hogar. El tesoro ya no era para él oro ni joyas, sino el corazón lleno de misericordia que había aprendido de la paciencia, y la familia que se convirtió en su verdadera fortaleza frente a la vida. Amigos, si han llegado al final de este video, dale like, compártelo y suscríbete para más historias. Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.